Continuamos con nuestra cobertura especial desde el quinto diálogo presidencial del Grupo IDEA. Hacemos contacto con nuestro reportero Daniel Castropé. En efecto, Lieter, ha culminado este quinto diálogo presidencial del Grupo IDEA y de la Cátedra Meserane. Entre las intervenciones escuchamos a muchos expresidentes con ideas muy claras sobre el rumbo que se debe tomar a raíz de la pandemia de COVID-19. El secretario general del Grupo IDEA, el doctor Asdrúbal Aguiar, a quien tuvimos esta mañana, en nuestro primer resumen, ha dicho que esta pandemia recuerda a lo vivido durante la recesión de 1929, pero por su parte el doctor Nelson J. Meserane G., que es el presidente del Grupo IDEA y también presidente del Grupo Meserane, llamó a no solo crear incentivos para la reactivación después de la pandemia, sino a crear las reglas de juego para la inversión después del estancamiento que puede significar esta pandemia de COVID-19. Esas reglas son las nacionales, pero también las internacionales. En el primer caso, han sido violentadas repetidamente, afectando a todas las cadenas productivas. Es el caso de Venezuela, Nicaragua, sin mencionar a Cuba, en donde la economía libre es caricatura grotesca, con su cuentapropistas. En el segundo caso, los vemos con las plataformas digitales que dominan sobre la economía y se despliegan sobre el globo sin reglas. Y por su parte, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Mauricio Claver Carón, reveló que una de sus metas al asumir este cargo es recapitalizar esta institución financiera que debe pasar de un presupuesto anual de 12.000 millones de dólares a por lo menos 20.000 millones de dólares para favorecer a las economías del continente americano, específicamente en lo que respecta a Latinoamérica. Dada la escala, la grande escala de los problemas en nuestra región y las varias contingencias que estamos viendo y que ocurren, como lo que estamos viendo, los desastres causados por los huracanes destructivos que estamos viendo en Centroamérica, que merecen y necesitan no solamente nuestra atención, pero la atención del mundo, o también una contingencia, una futura transición democrática en Venezuela, que todos anhelamos. El BID debería y tiene que aumentar su capacidad de financiamiento, y lo cual yo he propuesto de 12.000 millones de dólares a casi 20.000 millones de dólares por año. Ya ha iniciado estas discusiones sobre el proceso de capitalización con nuestros países miembros. Entre tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, ha cuestionado fuertemente a los regímenes que persisten en Latinoamérica y asimismo ha lamentado que, según las proyecciones, después de la pandemia, el número de pobres en el mundo podría sumar otros 70 millones de personas. La democracia y los derechos en tiempo de pandemia nos muestran que el ciclo de expansión económica de este siglo permitió a 70 millones de personas abandonar la pobreza e incorporarse a las clases medias. En consecuencia, esas nuevas clases medias han quedado expuestas y con alta vulnerabilidad, primero ante el cambio de ciclo de precios y luego ante la crisis profunda causada por la pandemia. Muchas de 70 millones de personas podrían volver a la pobreza, y esto es de crucial importancia. En el primer panel titulado Crecimiento con Libertad, el plan para América Latina, el expresidente del gobierno español, José María Aznar, opinó que se deben buscar entendimientos en las democracias que tengan ideologías afines para asimismo encontrar soluciones frente a la crisis del COVID-19. Una cosa es buscar la homogeneidad general, en mi opinión, y otra cosa distinta es buscar entendimientos entre democracias. La heterogeneidad es muy diversa y los grises son muy amplios, como se ha dicho, pero es muy importante también que la capacidad de las democracias de generar entendimientos y de generar alianzas es muy importante. Y a la hora de tratar determinadas cosas no se trata de agrupar a todos en un primer momento, sino que se trata de agrupar a aquellos que comparten ideas, valores o políticas o salidas de la situación en un momento determinado. A mí eso, desde luego, me parece muy relevante.
Eduardo Frei, expresidente de Chile, afirmó que no hay integración en la región para llegar a consensos y propuso crear un bloque con otras regiones. Puso como ejemplo el entendimiento que se ha alcanzado entre algunas de las potencias más importantes del mundo. De que hay que buscar acuerdos en el tema de pandemia, que es el tema más urgente. Por eso señalé que si lo está haciendo la Unión Europea, lo están haciendo otros países, buscar un tratado internacional, porque en América Latina con nadie se entiende, se disputan. Los países aquí dicen yo soy mejor que el otro y después pasa el reborote y ya no se sabe quién es peor. Eso hay que solucionarlo. En segundo lugar, la agenda global hoy día, post pandemia, tiene mucho nacionalismo. Más adelante, Mauricio Macri, exmandatario argentino, cuestionó las que denominó medidas arbitrarias que, según él, han afectado principalmente a los estudiantes en las escuelas de los países de Latinoamérica y también en otras partes del mundo. Ha dicho que con estas medidas se ha dado un paso atrás en muchos países. Pero la realidad es que el miedo ha sido una variable muy atractiva tanto para generar audiencias en los medios de comunicación como para concentración de poder, demostrando una vez más que el miedo vende, ¿no? Entonces hay que realmente plantear una agenda donde se tengan en cuenta las otras patologías, la salud mental de las poblaciones, la economía y, por supuesto, los chicos. Porque donde más hemos sufrido acá en Latinoamérica, que nuestra gran diferencia, tal vez, la más importante de los países centrales, es nuestra falta todavía de calidad institucional y de buenos sistemas de educación. El expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle expresó reservas sobre la posibilidad de lograr consensos en América Latina para hacerle frente a los problemas que pueden sobrevenir después del COVID, porque según dijo, no existe una homogeneidad política en la región. En cualquier otro tema vamos a encontrar que países como la Argentina, seguramente Bolivia y algún otro más, van a estar en una disonancia política o por lo menos en un matiz político. No tenemos una homogeneidad política hoy en América Latina. Y tenemos además fuerzas, y en esto el documento quizás no quiso ser negativo, pero todos sabemos que hay un plan que se llama el Foro de San Pablo y el Acuerdo de Puebla, que está destinado a generar en los países situaciones de conflicto. Es decir, los contrarios también juegan. Yamil Maguad, expresidente de Ecuador, habló de la necesidad de un nuevo contrato social para salir de la crisis y expresó su gran preocupación por el aumento de la pobreza a raíz del coronavirus. Comparó lo que ocurre con un caballo de Troya del que se pueden aprovechar muchos para sacar provecho propio. ¿Podemos entender lo que está pasando ahora con los paradigmas de antes del COVID? A mí me parece que no. Y vamos a tener que llegar a un nuevo contrato social. No podemos seguir con los mismos criterios con que empezamos esta etapa tan crítica. Y ya habrá ocasión, espero, en esta conversación de hablar de este nuevo contrato social. Y una advertencia en la que coincido con mis compañeros expresidentes que ya han intervenido. Cuidado, la pandemia se convierte en el gran caballo de Troya, dentro del cual muchos avivatos se aprovechen para la corrupción, para el narcotráfico, para el autoritarismo, para sacrificar a la democracia. Obviamente la pandemia requiere una serie de acciones inmediatas. Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica, dijo que la búsqueda de alternativas requiere de un debate inteligente en medio de la diversidad de opiniones y de pensamientos que enriquecen a la democracia. A su juicio, la humanidad debe emplear una nueva visión para encontrar soluciones. Y nos ha demostrado ahora la pandemia, además, el gran costo que tenemos con la ineficiencia de nuestras acciones, con la incluso ineficacia, que no alcanzan los objetivos. Gobiernos y mercados ineficientes e ineficaces en América Latina, que no nos han permitido aprovechar ocasiones buenas
para construir todo el progreso que deberíamos haber construido en la mayoría de las naciones. Es un continente de muchas naciones diferentes que han hecho las cosas de manera distinta también. Y no las generalizaciones deben tener notas de cautela. En el segundo panel, cuyo título fue Desviaciones de la democracia y el Estado de Derecho durante la pandemia y sus perspectivas, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, sostuvo que la pandemia pone más presión sobre la democracia y afirmó también que hay mucha incertidumbre en cuanto a los resultados que pueden derivar de esta crisis. Y no hay la menor duda de que estamos en un momento sin precedentes desde el punto de vista de los impactos que esta crisis pueda tener sobre muchas de las variables, de manera que es de alguna manera también un esfuerzo de prospección. Pero yo casi quisiera decir que todavía es muy difícil saber a dónde vamos a llegar. Lo que sí es cierto es que todavía podemos evitar que lleguemos a un destino diferente del destino que partimos. El expresidente colombiano Andrés Pastrana Arango puso de relieve las medidas de confinamiento que se han adoptado en algunos países sin tener en cuenta a otros poderes como el legislativo. También cuestionó a la banca porque, según dijo, no le está tendiendo la mano a la gente. En Colombia, como en otros países, el presidente de la República ordenó el confinamiento obligatorio de la población utilizando un decreto ejecutivo ordinario, previo a la declaratoria de emergencia constitucional que no tiene el control político en el Congreso y en el judicial ante la Corte Constitucional, como sí lo tendrían los decretos legislativos de emergencia. Esta es la más drástica de las medidas. Compromete seriamente las libertades de la población por cuanto son una restricción a nuestra libertad de circulación. Felipe Calderón, expresidente de México, dijo que cree en la justificación constitucional para la aplicación de medidas de contingencia frente al virus, pero al mismo tiempo expresó temores por la exacerbación del autoritarismo, principalmente en naciones de América Latina. Genera o encierra riesgos de exacerbación autoritaria, que en el caso particular de América Latina son mucho más ciertos, presentes, y exacerban poderes que están ya de suyo fuera de muchos límites. Tercero, creo que eso más bien debiera llevarnos a examinar otros temas, que es el crecimiento autoritario en América Latina por el populismo, en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, en el caso de Bolivia, que sería interesante platicar de si estamos ante una vuelta o no a esos regímenes, pero creo que es importante meter, y por eso lo menciono de una vez, el caso de México. Osvaldo Hurtado, exmandatario ecuatoriano, conceptuó que la pandemia ha venido a corroborar una serie de errores que se han cometido en diferentes naciones en Latinoamérica y ha emplazado a los gobernantes a perseverar en la que llama democracia a secas, democracia sin adjetivos. Y la tragedia humanitaria, política y económica que hoy vive América Latina sea aprovechada para corregir muchos problemas sufridos por la región a fines de siglo y durante el siglo XXI. Y en este casi medio siglo, el comportamiento de América Latina no ha sido ejemplar. A su turno, Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, alertó sobre la posibilidad de que los poderes excepcionales que se les han entregado a algunos gobernantes a raíz de la crisis del coronavirus no sean devueltos después de la pandemia. También se ha referido a la situación de Centroamérica, que tiene que ver con estos huracanes que han golpeado a esta parte del mundo en estos últimos días, y asimismo habló sobre la situación política de Perú. Como se ha dicho en el documento que hemos hecho público ahora, es imperativo, es
necesario que el mundo entienda que este es un problema global que afecta a todos, pero que nos ha golpeado mucho más duramente a Latinoamérica, a Iberoamérica. Basta ver los indicadores, el Economist toma los de Johns Hopkins, o si entran al Worldometers, y si excluimos San Marino, Andorra, que son un pequeñísimo barrio de cualquier ciudad nuestra, y vemos los países, la mortalidad por millón de habitantes, pues de los 12 primeros, en términos de mortalidad, los que más duramente afectados han sido, 6 somos de Sudamérica, y si le agregamos España, Estados Unidos y México, pues 9 somos de este grupo que está acá congregado, de España y las Américas. Finalmente, el expresidente panameño Ernesto Pérez Valladares mencionó el daño que se le ha creado a la economía de ciertos países con las medidas adoptadas a raíz del coronavirus, y también ha cuestionado que estas medidas, esas decisiones, no hayan pasado previamente por organismos legislativos en diferentes países. Y que en consecuencia trae como alternativa los regímenes autocráticos que estamos viviendo en muchos lados de la América Latina. Al final del quinto diálogo presidencial se suscribió la Declaración de Madrid. Es un documento voluminoso, muy amplio, que recoge una serie de recomendaciones y análisis que tienen que ver con la crisis del COVID-19 y sus posibles soluciones. Esto ha sido Lieter y seguidores, todo en cuanto a este quinto diálogo presidencial. Volveremos, Dios mediante, el próximo año con el sexto diálogo presidencial del Grupo IDEA, ojalá en forma presencial. Se despide de ustedes Daniel Castro P. en Diario Las Américas. Gracias, Daniel. Reportando desde el quinto diálogo presidencial de la Iniciativa Democrática de España y las Américas. Usted manténgase conectado con nosotros. Somos Diario Las Américas. 67 años informando, hecho por hispanos para todos. Ahora o nunca es la premisa que este año convoca a expresidentes, líderes políticos y académicos de Iberoamérica para el quinto diálogo presidencial del Grupo IDEA. La pandemia, junto a las medidas adoptadas para evitar la propagación del coronavirus, ha impuesto nuevas maneras de gobernar y conducir los países. Sin embargo, las previsiones sanitarias también están sirviendo a los regímenes como pretexto para coartar libertades individuales. Constituye un reto evitar esa tendencia, exponerla, frenarla. Al igual, es un desafío que tras el embate de esta epidemia mundial, los países de Latinoamérica se recuperen y encaminen hacia el desarrollo. El quinto diálogo de IDEA abordará estos temas con paneles de expertos este martes 17 de noviembre. Para evaluarlos de primera mano, solo debe inscribirse sin costo en el sitio idea-democrática.org/diálogo-2020. Para mayor información visite diariolasaméricas.com.